El alma de nuestro campo cada día en tu mesa. Campo y Alma patrocina Abriendo Campos. Estamos de nuevo con todos ustedes, ahora para hablarles de poda, y es que, como bien saben, nos encontramos en plena época de eso, en plena época de frío y también de poda, puesto que los frutales se encuentran en el mejor momento de su estado vegetativo. Esta poda sirve para adecuar la formación del árbol, para aumentar la exposición solar y el aire libre, para oxigenar la planta, reducir el peso de cara a la formación del fruto y abaratar mano de obra para su recolección. Hoy podamos melocotoneros aquí en Abriendo Campos. Vean. Buenos días. Nos encontramos en lo que es en el paraje de Cañada de Agra, la zona Regalo de Llín. Y hoy tenemos interés de contaros y comentaros lo que es la actividad de la poda dentro de las actividades agrícolas, de la arboricultura. La poda hoy en día dentro del cultivo de los frutales, posiblemente a mi criterio es la actividad más importante que se puede desarrollar en la explotación de este cultivo. Todas las actividades pueden ser importantes. Para mí, quizá, para el desarrollo de esta actividad, la poda es vital. Sin una buena poda es imposible producir y es imposible comercializar hoy en día. Voy a remontarme un poquito por situar el fondo. La poda, posiblemente su origen, según está aceptado, tiene el origen en el Palacio de Versalles, y solamente lo tiene desde un punto de vista estético, nada más. Es decir, cuando empezó a producirse la poda, lo que se buscaba era hacer unas figuras geométricas en el arbolado, de forma que aquello produjera un efecto estético sobre las realezas. Aquel gran rey de Luis XIV, que luego transmitió su herencia en Felipe V a la corona española, pues es donde tiene el origen lo que es la poda. Estamos hablando del siglo XVIII, inicio del XVIII, finales del XVII. A partir de aquellos momentos se producen dos corrientes. Una es, digamos, la americana, otra es la europea. La americana, pues, sigue su propia trayectoria, basada, digamos, fundamentalmente en buscar algún tipo de morfología dentro del árbol. La europea se va desarrollando hacia otras circunstancias donde se va perdiendo ya el carácter estético. Evidentemente los agricultores de la época pues se iban dando cuenta que aquellos árboles que habían sido formados de una forma determinada, buscando cuestiones estéticas, pues luego tenían mayor vitalidad, mayor vida, incluso eran más productivos cuando eran árboles de cosecha. En España, y ya en Europa, a mediados de la década del siglo pasado, pues empieza a desarrollarse lo que es la técnica de la poda, desde un punto de vista ya muy profesional y muy orientado a la explotación de los frutales. Circunscribiéndonos ya a los tiempos actuales, hoy podemos decir la poda, los técnicos la definen o la clasifican en 4 o 5 clases diferentes de poda. Es fundamental, si estamos viendo la explotación,
que se hace una primera poda, que es una poda de formación, donde nosotros tenemos que buscar las características principales del árbol frutal. Tenemos que intentar adaptarlos a una forma adecuada para obtener el mayor rendimiento. Como comprenderéis, esto es importante, por ejemplo, en la dirección de ahorrar mano de obra. Fijaros que los árboles hoy, hace unos años, hace unas décadas, los árboles eran mucho más altos, los troncos de formación eran mucho más altos. Eso suponía que luego a la hora de recolectar había que subirse a escaleras, a bancos, y la fruta estaba muchísimo más elevada. Evidentemente, los técnicos, con buen criterio, pues han ido adaptando la morfología o las formas del árbol a cuestiones puramente económicas. Entonces, lo primero que tendríamos en el árbol sería una poda de formación, dependiendo si estamos hablando de un melocotonero, de un almendro o de un albaricoquero, formamos el árbol. La especialidad en la cual estamos aquí haciendo este programa es el melocotonero, es la variedad Caterín. Observaréis que tenemos un primer tronco formado, que le damos muy poca altura, estamos hablando de 30, 40 centímetros, con el fin de que el árbol no se proyecte excesivamente hacia arriba, sino que se quede, que todo el volumen arbolario quede, digamos, lo más próximo al suelo, para luego optimizar al máximo la recolección, intentar optimizar al máximo la reducción de la mano de obra. Tenemos un primer tronco que lo formamos corto. A partir de ahí, en esa poda de formación, cuando el árbol es pequeño, primer año de vida, segundo año de vida, hacemos una estructura que es la que va a soportar todo el árbol, con lo cual 4 o 5 brazos para estar repartido, con el fin de obtener, primero, una mayor exposición al sol, una mayor aireación, es decir, buscando todas aquellas condiciones físicas que sabemos que son necesarias para el desarrollo vital del árbol, y además luego al fruto. El fruto necesita sol, necesita aire, una buena oxigenación. Entonces, esa es la forma, en la formación, lo que vamos intentando buscar en el árbol. Cuando el árbol tiene su cosecha, tiene su fruto, esas ramas principales generales soportan una gran carga, un gran peso, con lo cual nos interesa que ese peso esté repartido en unas ramas que luego soporten bien, porque si no, de lo contrario, en algunos momentos lo podéis ver cuando la cosecha está en su mayor apogeo, que alguna rama colapsa porque no es capaz de soportar el peso del árbol. Entonces, esa poda de formación, obviamente los podadores son gente formada, son gente que tienen que saber lo que están haciendo, es vital en los primeros años de vida. Luego podemos tener otro tipo de podas, como puede ser pues una poda de limpieza, una poda de aclareo, es decir, bueno, se le da varios nombres a los tipos de podas. Para mí, evidentemente para la producción, la poda más importante es la que se está haciendo ahora. Eso no quiere decir que las otras podas no tengan también su importancia. Esta es una poda, como veis, con un estado vegetativo totalmente paralizado, el árbol ahora mismo tiene una parada vegetativa total. Luego en verano también se hacen podas, que son podas en verde, se le llama en verde. Cuando el árbol tiene desarrollo vegetativo, pues que tiene hoja, a esas podas se le llaman en verde, y estas se llama poda en frío o en seco o con parada vegetativa. Una vez que tenemos la poda de formación, también podemos tener una poda de limpieza, que sería cuando el árbol pues es viejo, tiene ramas secas, tiene ramas que de cierta forma han enfermado. Entonces, pues interesa sanear ese árbol, incluso regenerarlo vegetativamente.
la poda esta es una poda, digamos, de producción, en el cual lo que se pretende es descargar al árbol de una cantidad innecesaria de material vegetativo, de palitos, de troncos, de crecimientos, con el fin de adecuar la producción a las mayores, digamos, a las mayores características de calidad y obviamente de producción. De nada nos sirve tener una gran producción si luego cualitativamente la calidad del fruto es mala y no se puede vender. Este producto, como sabéis, este melocotón, necesitamos unos calibres que como mínimo deben de tener de 55 milímetros hacia arriba. A partir de 55 ya es un material óptimo para la industria, pero por debajo de 80 o de 90 no es un material óptimo para el mercado en fresco. Entonces aquí se pretende obtener calibres por encima de 55 hasta el máximo desarrollo que puede dar el fruto, que puede ser 100, 110 incluso, se puede dar. Cuando menos, considerando que el árbol está en un buen desarrollo vegetativo y de salud, cuando menos frutos tiene el árbol, mayores calibres obtenemos, hasta que llega un momento que por muy pocos frutos que tenga ya nos tenemos mayores calibres. Entonces ahí está la sabiduría del agricultor en intentar obtener el máximo número de frutos con el máximo calibre. Es una cuestión que no es fácil, varias variables entran en juego, evidentemente la fertilización, la fertilización. Hay que abonar adecuadamente con los nutrientes que el árbol necesita, potasio, nitrógeno, fósforo, cada uno en su momento, pero evidentemente el agua, pero fundamental completamente básico el desarrollo de una buena poda. En este caso, lo que están haciendo los podadores que vemos al fondo, es dejar un número que el agricultor de la explotación considera el más óptimo, dejando una serie de tallos, de forma que cada árbol, con el porte geométrico, con la envergadura que tiene, el agricultor, con su experiencia, determina los frutos que puede darle ese árbol, con mayor calibre. En este caso es una explotación joven, una explotación que tiene 7 u 8 años, que está en plena producción. Un árbol de estos perfectamente puede tener 500, 400 frutos. Si vamos a producir para el mercado, reducimos el número de frutos. Si vamos a producir para la fábrica, aumentamos el número de frutos. Hay que ser cuidadoso. Los podadores, con su experiencia y su saber hacer, van determinando el número de ramitas que hay que ir dejando. Ese número de ramas luego se producirá lo que será una defloración, es decir, iremos dejando el número de frutos en cada rama, de forma que si vamos a producir para el mercado, pues a lo mejor con el objeto de obtener calibres de 90, 100, 80, pues podemos dejar un fruto cada 20 centímetros, cada 10, cada 15, dependiendo de la vitalidad del árbol, de las condiciones agronómicas que tenga en ese momento. En fin, y esta sería, en resumidas cuentas, la técnica de la poda. Ahora mismo es una actividad que podéis ver generalizada en todo el campo. Es necesaria, concretamente, esta variedad o esta clase de fruta, el melocotón, es un árbol que si no se poda no tiene producción, es imposible. Hay otros árboles que quizás son más silvestres, el almendro, albaricoquero, y son árboles que te permiten posiblemente no podar, o podar 2 años sí, alternativamente, pero este es un fruto que es muy prolífero en la floración,
Es un árbol que fecunda prácticamente toda la flor y excepto que también se da que vengan heladas y que diezmen la cosecha o te la destruyan, en caso contrario sería imposible producir fruta de melocotón sin la poda adecuada. Bueno, como sabéis, y para los profanos en la materia, intento arrojaros un poco de luz. Esta es la variedad Catherine. Digamos, la Catherine viene a ser el melocotón que todo el mundo conocemos, con mejoras genéticas, pero es el melocotón amarillo, sabroso, con unas condiciones o unas características organoeléctricas fenomenales, una olor buenísima, un sabor buenísimo, un color muy llamativo. Esta variedad viene a recolectarse a primeros de julio, es una variedad temprana, hay alguna variedad aquí, circunscribiéndonos a la zona geográfica de Llín. Sabéis que aquí estamos muy condicionados por las heladas que en muchos casos se producen hasta a mediados de abril. Eso condiciona las variedades que podemos elegir. Quizá en otras zonas próximas a nosotros, como puede ser de Cieza hacia abajo, las heladas son menos frecuentes, se producen quizá, pero en unos tiempos más, en unos periodos menores dejan de producirse heladas, pero aquí en esta zona, pues hasta abril perfectamente se pueden dar heladas. Eso condiciona que las variedades que los agricultores pueden seleccionar para esta comarca, pues viene muy condicionada por la época de floración. Aunque la época de floración tampoco es una cosa fija, también depende de las condiciones meteorológicas. Cuando mejores condiciones meteorológicas se presentan, la floración se produce antes, incluso puede variar incluso de un mes, de un año a otro. Si ahora hemos tenido una época de temperaturas muy altas, eso favorece mucho la anticipación de la floración. En estos momentos ha venido un frente frío, la floración se para totalmente, con lo cual estas condiciones meteorológicas son muy óptimas para estos cultivos leñosos de hoja caduca. Este cultivo, el melocotón Catherine, como decíamos, se viene a recolectar a primeros de julio, con lo cual se puede estar recolectando 20-30 días, dura la recolección, es decir, posiblemente nos metemos hasta el 20-25 de julio en plena recolección. A partir de ahí el árbol entra en un periodo, digamos, de latencia, donde no se producen grandes crecimientos, se mantiene bien con su abonado, una preparación adecuada tanto de agua como de abonado, de fertilización como de fertirrigación. Hasta que el árbol se trata también las enfermedades que pueden tener, que son muy propensos a las enfermedades de hongos, también de insectos, la ceratitis, que es terrible para el melocotón, como sabéis, la anarsia, otras especies de otras enfermedades como pueden ser los hongos. Hasta que llegamos a lo que es la caída de la hoja. La poda esta poda se debe hacer ya con el árbol totalmente desnudo, porque eso facilita que el podador tenga una mayor visión de todo el ramaje que va dejando, de una forma mucho más, porque este árbol es muy prolífero en la producción de hoja. Entonces, cuando el árbol está completamente lleno, es difícil tener una visión general de lo que es la estructura del árbol leñosa. En este momento, ya con el árbol desnudo, se ve perfectamente la intervención que puede hacer el podador. Ese periodo vegetativo de caída de hoja se ha retrasado, porque sabéis que con el cambio climático los ciclos biológicos, unos se están alargando, otros se están acortando. En este caso, pues hoy la caída de hojas se ha producido, digamos, a primeros de diciembre, se quedó totalmente desnudo el árbol, y ahora por la floración se aprovecha este tiempo para hacer una fertirrigación de cobertura, aportación de fósforo, es decir, no se abandona en ningún momento o se cesan
lo que es el cuidado de la fertirrigación y del agua. Y según las condiciones meteorológicas, pues a partir de marzo, del 20, del 30 de marzo, empezará lo que es la eclosión de la floración. Es un árbol bastante fértil, es un árbol que no tiene ningún problema, es autofértil, con lo cual no tiene problemas de fecundación, no hace falta polinizadores forzados ni nada. Desgraciadamente tendremos en ese periodo, hasta que se nos puede dilatar hasta últimos de abril, tendremos los riesgos de heladas. En algunos casos son heladas muy localizadas por los que son las corrientes térmicas que se producen en esta zona de Agra Viejo, donde estamos, el paraje que estamos. Y ese proceso o esa etapa biológica que se puede prolongar hasta abril, a partir de abril lo que empieza es el crecimiento del fruto, con un aporte de fósforo, de potasio, el fruto empieza a engordar hasta que llega al calibre adecuado, donde empieza a tornar en color. A últimos de junio, primeros de julio, empieza ya a tornar el color y durante 20-25 días que se produce lo que es la recolección. Pues la verdad es que no estoy al día en esas cuestiones, estoy un poco desfasado. Es verdad que tengo que ponerme al día de todo ese nuevo escenario legislativo que se está originando, pero no te puedo aportar mucho porque esta semana he tenido algunas reuniones con técnicos, han estado explicándome la nueva situación, pero desgraciadamente no he leído lo que pueda haber en esa materia. Es verdad que la agricultura es algo que está cambiando de una forma tremenda. En 20 o 30 años yo ya tengo experiencia por mi edad. Esto no se parece en nada a la agricultura tradicional de toda la vida. La agricultura, el pequeño agricultor, pues desgraciadamente está desapareciendo. Está desapareciendo evidentemente porque las condiciones de producción cada vez son mucho más exigentes. Se le exige lo mismo al pequeño agricultor que al gran agricultor en materia de protección medioambiental, por lo tanto en protección en utilización de fertilizantes, de pesticidas, de todo tipo. El agricultor pequeño en general no ha tenido conocimiento. Los agricultores al final van dejando sus pequeñas explotaciones, eso hace que se vaya produciendo una reagrupación de las explotaciones y van quedando muy pocos agricultores, pero con unas explotaciones mucho más grandes. El agricultor pequeño, no sé en otros negocios, pero el agricultor pequeño yo diría que en Cañada de Agra, donde he tenido el honor de crecer y he pasado los primeros estados de mi vida, de 70 a 80 agricultores que podían hace 40 años, yo creo que ahora mismo no quedan ni el 10%. Ha habido una reagrupación de todo el sistema parcelario. Estos agricultores, evidentemente, además se protegen, nos autoprotegen con la formación de cooperativas, porque las exigencias de producción son muy altas. Estar al día en toda la normativa requiere no ya un esfuerzo intelectual importante, sino además una preparación. Con muy poco tiempo, con 2 o 3 años, una persona que no esté continuamente actualizándose en materia legislativa, en lectura, está totalmente desfasada. Entonces, la gente no tiene formación, en general la gente no tiene formación ni capacidad para estar actualizándose continuamente. Entonces requiere de servicios especializados, técnicos, que sean capaces de seguir la estela de todo el proceso legislativo que se origina en esta actividad. Es decir, hoy evidentemente las autoridades, la Guardia Civil Rural, el Seprona, los inspectores, todo el mundo, en cumplimiento de sus obligaciones o de sus deberes, pues exigen continuamente al agricultor muchísimo cumplimiento normativo.
el agricultor de mayor edad al final lo que va haciendo es vender sus tierras, cesar en la actividad, y las generaciones herederas pues no tienen capacidad, no pueden, porque hay que especializarse mucho. Hoy ya no vale un agricultor, posiblemente en muchas actividades empresariales o muchas actividades económicas de la sociedad estamos en la misma situación. La agricultura requiere de muchos conocimientos, requiere de mucha formación y de mucha lectura, y la única forma es hacer empresas grandes, agricultores grandes, con lo cual, pues desgraciadamente yo soy un poco pesimista sobre el futuro del agricultor pequeño. Creo que en muy pocos años va a desaparecer totalmente. El campo, como pasa siempre, yo me crié en Cañada de Agra hasta mi época de estudiante, ya después de la adolescencia, que tuve que emigrar por cuestiones económicas, con lo cual pues en casa mis padres fueron agricultores y yo pues me crié con ese sentimiento, ¿no?, de que es algo que vas heredando. Ya pues con la edad pude desarrollar y ampliar conocimientos en esta materia. Me gustó, y el campo yo creo que tiene, como todo en la vida, si lo has trabajado pues posiblemente te engancha. Hay gente que ha emigrado, que lo ha dejado, pero el campo tiene, yo creo que aporta muchas cosas, yo diría. Es bueno el trabajo físico, es bueno la actividad física. La actividad sedentaria sabéis que se ha demostrado pues que para el ser humano no es lo más conveniente, con lo cual pues es una actividad reconfortante, es una actividad física. Luego el ir viendo cómo cualquier árbol tú lo vas produciendo, lo vas creciendo, lo vas ayudando y va, digamos, de alguna forma respondiendo a los cuidados que tú le das, pues es gratificante si te gusta, claro, si no te gusta. Entonces para mí es una actividad que lamentablemente los chicos jóvenes la están dejando, como pasa todo en la vida. Si el campo o cualquier actividad no obtienes el resultado adecuado que te permita vivir con solvencia y el campo yo creo que es muy exigente, el campo creo que es a veces muy ingrato. Las ayudas que se dan por heladas o por inclemencias meteorológicas, los precios, todo eso son situaciones que yo creo que al agricultor había que protegerlo mucho más. Cuando siempre se hacen pólizas de seguro, no están en la magnitud que un agricultor, quien ha sufrido una calamidad, quien ha sufrido un daño económico grande, no vienen a paliar la gravedad de lo que se pierde. Claro, luego desde otros sectores se habla de que cuando el campo tiene buenos precios y tal, pues la gente gana dinero. Yo creo que en resumen, haciendo periodos de largos periodos de 10 o 20 años, el agricultor pequeño es una persona que ha vivido miserablemente, ha sido una persona con unos umbrales de un estándar de vida malo, bajo, de supervivencia, con lo cual pues se ha visto obligado a emigrar a otras actividades económicas como puede ser la hostelería o puede ser la construcción. Pues estamos en un periodo como ya he dicho, de plena transformación. El agricultor pequeño está desapareciendo y no sé si a las autoridades gubernamentales les interesa mantener ese sector productivo pequeño, como se puede producir en otros casos en el pesquero o en el negocio de la hostelería. Los pequeños
los pequeños empresarios, pero en este caso, si se quiere mantener al agricultor, se le debe asegurar unos mínimos vitales para que su calidad de vida no se vea arrastrada por unas condiciones de vida miserables, entiendo yo. Con esta intensa jornada de poda nos despedimos. Gracias, señoras y señores, por prestarnos un día más su confianza. Ya saben que de nuevo estaremos con todos ustedes dentro de 7 días. Les esperamos aquí la próxima semana con más Abriendo Campos. Nada más. Feliz semana, buenas noches y hasta el próximo jueves. Adiós.